esta mañana, bueno, en esta tarde ya, perdón, eh, hablando acerca de la palabra de nuestro Dios, compartiéndoles este mensaje. Y pues bueno, hermanos, hoy es un día muy especial, hoy es el Día del Señor y aparte hoy justamente coincidió que hoy es el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, muchos cristianos, hermanos, algunos dicen que no se debería celebrar este día, que porque es un invento de la mercadotecnia, del consumismo y no sé qué más. Y en parte tienen razón, en parte, pero yo creo que están equivocados en lo que dicen parcialmente, porque sí es bueno celebrar el Día del Amor y la Amistad, porque todos los días, hermanos, debería de ser Día del Amor y la Amistad. Siempre tenemos que celebrar el amor. Así que pues si el mundo celebra el amor, hermanos, pues podemos nosotros unirnos a las demás personas para celebrar el amor de Cristo sobre todo. Y, y bueno, pues como se han de imaginar y de pensar, pues este mensaje va a estar basado en el amor. Ya vamos a hacer una pequeña pausa en los mensajes que habíamos estado haciendo acerca del libro de Hechos y vamos a hablar un poco del amor y nos vamos a centrar en dos evangelios, hermanos. Nos vamos a centrar en el evangelio de Marcos, que ya acabamos de leer, que nos hizo favor el hermano Ventura y la hermana Norma de leer, y también nos vamos a basar en el evangelio de Mateo. Y en estos dos pasajes se relata la misma situación. Así que si me permiten, hermanos, voy a hacer lectura, y si lo pueden buscar en sus Biblias también, de Mateo 22, 34 al 40. Y dice así, hermanos: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, pues aquí, como les mencioné, hermanos, estos dos pasajes narran la misma historia, narran la misma situación, así que, pero cada uno lo ve desde una óptica un poquito diferente y cada uno agrega unas cosas que el otro pasaje no tienen. Pero si los juntamos, los dos se complementan, así que con su permiso, hermanos, me di a la tarea de unir estos dos pasajes, para hacer una mezcla entre Marcos y Mateo para poder ver completamente el panorama y qué es lo que está diciendo Jesús en este momento. Así que si me permiten, voy a leer la combinación de estos dos pasajes. Y dice así, hermanos, y presten atención. Dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22 del 34 al 40 y Marcos 12 del 28 al 31 combinados. Así pudiendo tener, hermanos, la mezcla entre estos dos pasajes, es que he titulado a este sermón Shema, amar a Dios, amar a las personas. ¿Y qué está pasando aquí, hermanos? Bueno, creo que todos hemos escuchado esta historia, todos sabemos y hemos escuchado que los dos grandes mandamientos, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Todos sabemos y lo hemos escuchado y son unos pasajes, es un pasaje hermoso, hermanos. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues resulta que, como siempre, Jesús estaba enseñando y pues para tentarle y para ponerlo a prueba, siempre ahí habían los religiosos. Entonces, anteriormente, en unos versículos atrás,
Los saduceos, es decir, uno de los dos grupos religiosos más fuertes del judaísmo, le habían hecho una pregunta acerca de la resurrección porque los saduceos no creían en la resurrección y Jesús les contesta de manera magistral, les hace una cátedra donde es tan así, tan impactante y poderoso lo que les dice Jesús que los deja callados. Entonces los fariseos al ver que había dejado callado, los fariseos, perdón, que había dejado callado a sus enemigos, por así decirlo, o al otro bando, a los saduceos, entonces dicen, pues vamos a preguntarle a nosotros también a ver qué nos dice. Entonces dice aquí que un escriba va y le hace una pregunta desafiante, una pregunta que dice que por tentarle. Algunos dicen que no era por tentarle con mala intención, sino para saber más acerca de qué era lo que pensaba Jesús. Pero cual sea que haya sido la razón, estaba ahí haciéndole una pregunta desafiante. Así como los saduceos le habían hecho una pregunta difícil, por así decirlo, a Jesús, ahora este escriba le estaba haciendo una pregunta difícil a Jesús para ver qué era lo que decía, para ver qué era lo que pensaba. Y yo creo que sinceramente Jesús ha de haber pensado que, pues ha de ser como cuando eres un maestro y alguien te pregunta algo y tú dices, qué bueno que lo preguntas. Entonces yo creo que Jesús ha de haber pensado que qué bueno que me lo preguntas para explicárselos aquí de una vez, ya que estamos centrados en el tema, ¿no? Entonces este escriba, este intérprete de la ley, le pregunta lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí el escriba no le está diciendo a Jesús, Jesús, dime cuál es el primer mandamiento en ser escrito. No le está diciendo que, a ver, ordénamelos de que el primer mandamiento que dio Dios fue este y luego dio este y el número tal es este. No, sino que el escriba le está diciendo a Jesús, Jesús, quiero que me digas cuál es el mandamiento más importante, cuál es el que tiene mayor peso de todos los mandamientos que están en la ley. La palabra que se utiliza en griego es la palabra megale, entonces le está diciendo cuál es el mayor mandamiento. La palabra megale tiene que ver con mega, entonces cuando vemos que algo es mega, pues es algo muy grande, ¿no? Entonces le está diciendo a Jesús, Jesús, dime cuál es el mandamiento más importante. Y aquí les tengo una pregunta, hermanos, como me dijeron que esto tenía que ser dinámico, les tengo una pregunta y a ver si alguien se la sabe y me la puede responder. La pregunta es la siguiente. ¿Alguien sabe, hermanos, cuántos mandamientos hay en la ley de Moisés? Es decir, ¿cuántos mandamientos hay en la Torá, en el Pentateuco? Hermana Gaby. Hay 613. Muy bien, hermana, muy bien, muy buena respuesta. Dio la respuesta correcta. Y José, si me puedes poner la diapositiva, por favor. Los judíos contaron, y si usted, hermano, y yo hacemos la cuenta, podemos ver que en la ley hay 613 mandamientos, de los cuales 248 son positivos. ¿A qué me refiero con positivos? No que sean buenos o sea, ¿a qué me refiero con positivos y negativos? No que unos mandamientos sean malos, sino que hay mandamientos que son, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Es una afirmación, es algo positivo. Hay 248 positivos, tantos como el número de miembros hay en el cuerpo humano, según dicen los judíos. Y hay 365 negativos, es decir, por ejemplo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esos que tienen la palabra no, hay 365 negativos, tantos como los días del año. Entonces, aquí básicamente el escriba le estaba diciendo a Jesús, Jesús, dime de esos 613, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús, sabiendo la intención de su corazón y de manera muy inteligente y muy sabia, dice, pues pensó seguramente, no le voy a decir de que, pues el mandamiento tal es el más importante o así, sino que Jesús se fue al núcleo de la pregunta, a la base de todos los mandamientos. A eso fue lo que Jesús quiso responderle en qué se basaba todos los mandamientos. Entonces, Jesús nos da la mayor cátedra respecto a cómo quiere que nosotros amemos a Dios y a las personas en este pasaje. Y lo primero que dice Jesús, según Marcos, y que me encanta que Marcos sí lo registra, es que en primer lugar Jesús recita el famoso
Shema. Seguramente hemos escuchado esta oración. Esta es una de las oraciones más famosas, si no es que la más famosa, yo creo, del pueblo de Israel, que recitan todavía los judíos. El Shema oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como he estado aprendiendo hebreo, también se los puedo decir en hebreo, y en hebreo les dice Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Les está diciendo, oye Israel, Shema, oye Israel, pues, obviamente, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor, Adonai Echad, uno es. Eso es lo que les dice Jesús en primer lugar. ¿Y por qué les dice Jesús antes de decirle como tal el primer mandamiento? Primero recita el Shema. Si lo han notado, pues tal vez sea curioso y si lo piensan bien, es porque en primer lugar Jesús sabía que todos los judíos, absolutamente todos, se saben el Shema. Y dato curioso, hermanos, cuando ellos recitan el Shema o cuando ellos oran diciendo el Shema, lo hacen tapándose los ojos con la mano derecha y lo empiezan a recitar. De hecho, el Shema son las últimas palabras que dicen los judíos antes de morir, si es que todavía están conscientes. Y como Jesús sabía eso y sabía la importancia que tenía para los judíos el Shema, entonces lo aplica para explicarles más a fondo, no solamente cuáles son el mandamiento más importante, sino para explicarles a fondo también qué es el Shema. La Reina Valera, como ustedes pueden ver ahí, traduce la palabra Shema como oye. Es como, ahí dice, oye Israel. Entonces, si lo viéramos en hebreo, como les acabo de decir, es Shema Israel. O también lo traduce como escucha, dependiendo de la traducción que tengamos ahí. Pero este Shema no es oír por oír, no es oír nada más así como oímos una canción o como oímos a los pájaros o lo que sea, no es así. O no es escuchar nada más como escuchar atentamente, no, es más que eso todavía. Porque la palabra Shema, la mejor traducción que podemos hacer es escucha con inteligencia y obedece. La palabra Shema, eso significa. Entonces, cuando Jesús les está diciendo ahí, oye Israel, les está diciendo, escuchen con atención y obedezcan. Así que el Señor Jesús aquí lo primero que nos está diciendo es, manantial de vida, escucha y obedece. No solamente te quedes escuchando, sino que obedece. Shema es una palabra que implica acción, escuchar y obedecer. De tal forma que lo primero que Jesús nos dice en este pasaje es que no puede haber amor si no hay obediencia. Jesús nos está invitando ahí a que abramos nuestros oídos, a que abramos nuestro corazón y que le hagamos caso. Nos está diciendo de que oigan y háganme caso, oiganme y obedezcan lo que les voy a decir. Entonces, en este caso, Jesús nos está diciendo a nosotros, hermanos, manantial de vida, oigan este mandamiento y obedézcanlo. No solamente oiganlo, sino que obedézcanlo. Como les dijo Jesús allá en Juan 15:14, que es el siguiente pasaje que tenemos ahí en las diapositivas, les dice, vosotros sois mis amigos. ¿Cuál es la condición para que sean sus amigos? Dice, si hacéis lo que yo os mando. Es decir, somos los amigos de Jesús siempre y cuando lo obedezcamos. Entonces siempre el amor tiene que ir acompañado de obediencia, hermanos. Si no hay obediencia, entonces no hay amor. Y si no hay amor, entonces no hay obediencia. Entonces son mutuamente, no son excluyentes, no son independientes, sino que son mutuos. Así que, en primer lugar, Jesús aquí nos está diciendo que prestemos atención y que obedezcamos. Para que haya amor, debe de haber obediencia. Pero Jesús no solamente usó el Shema para decir esto, sino que lo hizo de una manera más hermosa y más completa y sabia, como lo vamos a estar viendo a continuación. Ahora sí, una vez que Jesús recita el primer verso, la primera parte del Shema, que es de hecho Deuteronomio 6:4, procede con el versículo número 5, que es Deuteronomio 6, Deuteronomio 6:5. Ya dijo la primera parte, esa de, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y a continuación dice lo siguiente, dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y él les va en hebreo también, a ver si me sale porque está un poco confusa la pronunciación, pero les dice, Be'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levacha, ubechol nafshecha, ubechol meodeja. Usan mucho la palabra, el sonido como ja, pero eso es lo que les dice Jesús. Si leemos el Shema completo, no solamente dice lo del Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, sino que también dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice Jesús, este es el primer y más grande mandamiento. Y la verdad me encanta, ¿por qué se los leí en hebreo? Porque me encanta la palabra que se utiliza en hebreo para decir con todas tus fuerzas. Aquí Jesús literalmente nos está diciendo que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y la palabra, hermanos, que se utiliza para fuerzas, con todas nuestras fuerzas, esta palabra meodeja, significa literalmente sobremanera, en gran manera, exageradamente, en extremo o hasta no poderse contar. Así que Jesús nos está diciendo, hermanos, que la forma en la que Él espera y la que Dios espera que lo amemos es que lo amemos de manera que no se pueda contar, de manera extrema, de manera infinita. Eso es lo que Dios espera de nosotros al momento de amarlo. No amarlo nada más a medias o amarlo poquito o amarlo mucho, sino que amarlo demasiado, amarlo tanto que no se pueda contar, tanto que si una persona te pregunta, oye, Caleb, ¿tú cuánto amas a Dios? Tu respuesta es tanto que no se puede contar. Eso es lo que Jesús espera de nosotros hacia Él, que el amor que le tengamos este amor de manera infinita. ¿Y cómo, hermanos, podemos amar a Dios en extremo? ¿Cómo podemos amar a Dios de manera infinita? ¿Cómo podemos amar a Dios de manera que no se pueda contar? Pues muy fácil, hermanos, porque Jesús mismo nos dio la respuesta ahí al momento de recitar el Shema. Y lo primero que tenemos que hacer para amar a Dios de manera infinita o de manera incontable es que tenemos que conocerlo. Para amar a Dios de manera infinita, de manera extrema, tenemos que conocerlo. Cuando Jesús dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, al momento de decir, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, nos está diciendo varias cosas. En primer lugar, nos está diciendo que Dios, que Jehová, Él es nuestro Señor. Entonces, uno, como hijo de Dios, tiene que saber quién es su Padre, quién es su Señor. Jehová es su Señor. Y tiene que saber que Dios es el verdadero Dios, que es el único Dios, que no hay nadie más como Él, que nadie se le compara, que es grande en gran manera, que Él es Jehová, que Él es uno, que uno es, que nuestro Dios es uno. Y esta palabra, uno es, hace referencia a yo soy, es decir, hace referencia a Jehová. Estás diciendo cuando dices el Shema, cuando Jesús les dijo esto como introducción, les estaba diciendo, tienen que conocer quién es Jehová, tienen que conocer quién es su Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, para poder amar a Dios de manera extrema, tienes que conocer a Dios, tienes que conocer bien a Dios, como nos lo refuerza el apóstol Juan allá en su primera carta, en el capítulo 4, versículos del 7 al 8, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, el primer requisito para poder amar a Dios de verdad, para cumplir el primer mandamiento que nos está diciendo aquí Jesús, es conocer a Dios. Y hermano, usted y yo ya tenemos una gran ventaja en el cumplimiento del primer mandamiento, porque usted y yo ya conocemos a Dios.
Pero no nos podemos quedar solamente en el conocimiento superficial, sino que hay que seguir conociéndolo cada vez más y más y más. ¿Y cómo se conoce a Dios de manera más profunda? Pues meditando en su palabra, leyéndola, escudriñándola, congregándonos todos los domingos, todas las demás actividades, hermanos, empapándonos de la palabra del Señor. Solamente de esa forma podemos conocer al Señor. Nunca lo vamos a conocer completamente porque Él es Dios, pero esa es la mejor forma en la que podemos conocerlo cada vez más y más. Y el primer paso para poder amar a Dios de manera extrema y cumplir su primer mandamiento. Y en segundo lugar, hermanos, perdón, antes de eso, no podemos decir que amamos a Dios si no lo conocemos. Si no conocemos a Dios, entonces, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si pues, ni lo conoces? Eso no es posible, es lo que aquí nos está diciendo también Jesús. Y en segundo lugar, para poder amar a Dios de manera extrema, de manera incontable, de manera inmensurable, tienes que obedecerlo. El Señor espera que primero lo conozcas, que sepas quién es Dios, que tu Dios es uno, que el Señor es grande, que el Señor es Jehová. Y en segundo lugar, tienes que obedecerlo. Es por eso que les dije que Jesús usa muy sabiamente la palabra Shema, porque les está diciendo, si ustedes dicen conocer al Señor, entonces Shema, óiganlo y obedézcanlo. Así que hoy nos está diciendo, hermanos, manantial de vida. Si conoces a Dios, Shema, escucha y obedécelo. Porque dice primera de Juan 2, del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, ¿cómo es que podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber que en verdad lo conocemos? Bueno, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que verdaderamente, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí está más que claro y Jesús me fascina la manera en que Jesús complementa su mensaje. Jesús no solamente le respondió al escriba diciéndole que, pues sí, mira, los dos mandamientos más importantes son estos. No, Jesús lo complementa y lo explica en la misma respuesta. Le está diciendo, tienes que conocer a Dios para poder cumplir el primer mandamiento y también el segundo, tienes que saber quién es Dios y no solamente saber quién es Dios, sino que tienes que obedecer a Dios. Aquí dice que si guardamos sus mandamientos, entonces en verdad conocemos a Dios. Y no podemos decir, yo conozco a Dios sin obedecerlo, porque entonces estamos siendo mentirosos y la verdad de Dios no está en nosotros. Así que hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros decimos que amamos a Dios, no podemos seguir teniendo una vida de pecado, no podemos seguir siendo mal hablados en el trabajo, en la escuela, en la familia, donde sea. No podemos seguir haciendo eso, no podemos ser mentirosos, no podemos ser lujuriosos, no podemos no podemos pecar de manera constante y regular. No podemos vivir una vida de pecado, entonces no estás conociendo a Dios, no conoces a Dios. Entonces, si no conoces a Dios y no estás guardando sus mandamientos y no lo estás obedeciendo, entonces en verdad no amas a Dios y no estás cumpliendo el primer mandamiento. Y el Señor Jesús quiere que cumplamos estos dos mandamientos, quiere que lo obedezcamos. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Y si decimos que amamos a Dios, si decimos que lo conocemos, y que cumplimos el primer mandamiento, entonces obedezcámoslo, hagámosle caso. Si lo conocemos, guardemos sus mandamientos. Porque dice también 1 Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, Jesús está siendo muy, muy claro aquí en este momento, en este punto, para poder cumplir el primer mandamiento, tienes que conocer a Dios y obedecerlo. Y después, ya que termina de decir cuál es el primer mandamiento y de explicarlo de esta manera, Jesús dice, y el segundo mandamiento
Es parecido, es semejante. Dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Lo primero que Dios espera de nosotros es que amemos a Dios, y lo segundo es que amemos a las personas como a nosotros mismos. Y hay hermanos que a veces dicen, bueno, hay algunos hermanos que dicen, yo amo a Dios, yo cumplo el primer mandamiento y yo lo amo sobre todas las cosas, pero cuando se trata de amar a sus prójimos, cuando se trata de ver por las demás personas, de ver por su familia, de ver por los hermanos, de ver por los necesitados allá afuera, no cumplen, no aman a las demás personas. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces quiere decir que no aman a Dios de verdad. Están siendo también mentirosos, porque no puedes decir que amas a Dios si no amas a las demás personas, tal y como nos lo dice, eso no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que le amemos a Él, a Dios y también a las demás personas. Y lo dijo tantas veces, como podemos ver ahí en Juan, en el Evangelio. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gente va a conocer que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos diferentes, que somos salvos y tenemos amor los unos por los otros. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde parece que cada vez el amor se va acabando más y más. Y así no tiene que ser con nosotros, hermanos, como hijos de Dios, sino que como dijo Jesús, tenemos que amar los unos a los otros. Y aparte, más adelante, les dice Jesús también ahí en el mismo Evangelio, les dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí Jesús mismo está haciendo el ejemplo de cómo nosotros debemos amar a las demás personas. Así como Él entregó su vida por nosotros, como Él estuvo dispuesto a sacrificarse, a sufrir la peor muerte posible, a dejar su trono de gloria y venir aquí a habitar con nosotros y vivir sin pecado para morir en una cruz y luego resucitar para salvarnos, así como Él puso su vida por nosotros, que somos sus amigos, así es como el Señor Jesús espera que nosotros amemos a las demás personas. El Señor Jesús espera que nosotros también pongamos nuestra vida por las demás personas, por nuestros amigos, por la gente. ¿Y cómo podemos amar a nuestros amigos, a las demás personas? Pues es muy sencillo, hermanos. Primero que nada, la forma más importante y más clara para poder amar a las demás personas es testificando y predicando el Evangelio. Al momento de presentarles la palabra de Dios a la gente y que esa palabra toque las vidas de las personas y que cambien su vida de manera radical, es decir, desde la raíz, que cambien todo su ser y que entreguen su vida a Cristo y que lo reconozcan como su Señor y Salvador, entonces estás haciendo la mejor forma de amarlo. Así como dice Cristo, que nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. Hermanos, usted y yo debemos poner nuestra vida por nuestros amigos, por las demás personas. ¿Y cómo vamos a poner nuestra vida? Pues poniendo nuestra vida a la disposición de Dios para que el Señor la use y prediquemos la palabra de nuestro Dios y testifiquemos de su amor, de su grandeza y de su poder, y que de esa forma más gente pueda conocer de la palabra de Dios. Y así, hermanos, estaremos cumpliendo el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque eso es lo que el Señor nos pide y no hay que ser mentirosos, como nos dice acá Primera de Juan 4, 20 y 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, es decir, de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que Jesús nos está diciendo, hijos míos, amen a Dios
y amen a sus hermanos. Si no aman a sus hermanos, entonces no están amando a Dios de verdad. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas de manera infinita, de manera extrema, de manera que no sea comprensible por las personas que digan de que es que cómo es posible que puedas amar tanto a Dios de esa manera, de manera que no se puede contar, es como Dios espera que lo amemos y también que amemos a las demás personas como nos amamos a nosotros mismos, poniendo nuestra vida en el servicio de Dios para que esas personas conozcan del Evangelio y cambien su vida por completo. Que no seamos mentirosos y no amemos a las personas diciendo que sí amamos a Dios. Que no seamos de mal testimonio, hermanos, que no seamos piedra de tropiezo, que no hagamos cosas que no tenemos que hacer, que no vivamos en una vida de pecado, porque entonces de esa forma no estamos amando al prójimo tampoco, porque no les estamos siendo de testimonio. Si tú, joven, andas en yugo desigual, no estás amando al prójimo. ¿Por qué? Porque va a decir, si tú le dices a esa persona, es que yo la voy a convertir y voy a hacer esto, lo que sea, y le dices, es que tienes que obedecer a Dios porque Dios es amor y Dios te pide esto. Entonces esa persona te va a decir, ¿cómo me estás pidiendo que lo obedezca si tú no obedeces a Dios al andar conmigo, que estoy en yugo desigual? Entonces no seamos así, hermanos, no hay que ser de mal testimonio, no seamos piedra de tropiezo. Al contrario, pongamos nuestra vida por las demás personas para que la gente conozca de Cristo y entregue su vida. Y finalmente, hermanos, para concluir, Jesús remata esta enseñanza, estos dos mandamientos y la explicación de cómo se tienen que cumplir, diciendo que de la ley, que toda la ley depende de estos dos mandamientos. Dice que de la ley y los profetas dependen de esto. Es decir, Jesús nos está diciendo que el amor es la base de todo. Todos los mandamientos, esos 613 mandamientos que cuentan los judíos, todos están basados en el amor, hermanos. Y el Señor espera que nuestra vida esté basada en el amor. Que todo lo que hagamos sea hecho con amor. Con amor, en primer lugar, a nuestro Padre, a Dios, y en segundo lugar, a las demás personas y a nosotros mismos, claramente. Como dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo vas a cumplir la ley? ¿Cómo podemos cumplir la palabra de Dios? ¿Cómo podemos cumplir los mandamientos de Dios? Con el amor, hermanos. Amando a Dios y a nuestros prójimos, podemos cumplir los mandamientos de Dios, todos. Si tenemos amor, entonces estamos haciéndolo de la manera correcta. Si no tenemos amor, entonces estamos siendo como címbalo que retiñe. Y finalmente, me encanta esto, hermanos, que dice aquí en Colosenses 3:14. Nos dice, hermanos, la importancia del amor, porque dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, hermanos, el amor de Cristo que Él ha depositado en nuestras vidas, el amor hacia nuestro Padre y hacia las demás personas, eso es el vínculo perfecto. La base de la vida cristiana, la base de Dios es el amor. Toda la bondad de Dios, toda la misericordia de Dios es por amor. Entonces uno como hijo de Dios, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, tiene que depender del amor y tenemos que vestirnos del amor porque es el vínculo perfecto, hermanos. Así que vivamos vestidos de amor, amando a Dios y a las personas, obedeciendo su palabra y conociéndolo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, Padre. Gracias porque tú un día, Señor, viniste aquí a esta tierra a morir por nosotros, Padre, y a enseñarnos qué es el amor verdadero, Padre. Ese amor que tanto se ha desvirtuado en el mundo, que la gente lo vende de manera incorrecta, Padre. Tú nos viniste a enseñar qué es en verdad el amor, Padre. Cómo es ese vínculo perfecto. Cómo es, aparte, Señor, que tú esperas que nosotros amemos, Señor.
cómo quieres que te amemos y cómo quieres, Padre, que amemos a las demás personas, Señor. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar y a los hermanos que están aquí escuchando esta palabra, que podamos llegar a amarte de manera incontable, Señor, de manera inmensurable, que sea tan grande nuestro amor que nadie pueda medirlo, Padre. Que también nuestro amor sea tan grande por nuestro prójimo, Padre, para que cumplamos tu palabra, Señor. Que siempre vivamos en tu amor, Señor, que nos vistamos completamente de Él, Padre, y que reflejemos tu amor a las demás personas para que más gente entregue su vida a ti, Padre, y se rinda ante ese amor perfecto que tú nos diste, que tú nos das día a día, Padre. Gracias por todo, Señor. Que esta palabra haya hecho eco, Señor, en el corazón y en la mente de las personas, Padre, de los hermanos, Señor, de la iglesia. Que podamos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Padre. Bendícenos, Señor. Gracias por todo, por tu palabra y porque tú eres claro, Señor, y nos explicas cada uno de tus mandamientos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Espero que haya sido bendición para sus vidas este mensaje y pues que nos sigamos gozándonos en este culto.